Vamos a conocer enseguida los datos de la emancipación de los jóvenes, que como se pueden imaginar, fácil no lo tienen. Hay ayudas para ellos, como los préstamos ICO, y queremos saber qué son, y porque están orientados en principio para menores de 35 años, es decir, para jóvenes. Nerea. Eso es, Miriam, el objetivo es facilitar la vivienda a los jóvenes, en concreto la compra de primera vivienda a los jóvenes, y vamos a ver que también está previsto para familias con menores a cargo. El objetivo principal de estos avales o préstamos ICO, que pertenecen al Instituto de Crédito Oficial y que están aprobados por el Ejecutivo, es una línea de 2.500 millones de euros, y lo que hacen es darnos el total del precio de la adquisición de la vivienda frente a, por ejemplo, lo que es habitual, que es que nos den el 80% del banco y tengamos que tener al menos ese 20% restante más lo derivado de los gastos para poder adquirir una vivienda. ¿Quién puede adquirirlo? Como decimos, los jóvenes hasta 35 años y también familias con menores a cargo. Entre los requisitos principales hay más requisitos, pero los principales serían residir legalmente en España al menos durante 2 años de forma ininterrumpida antes de pedirlos, no tener una vivienda en propiedad y que los ingresos individuales sean inferiores a 37.800 euros brutos al año. Estas son algunas de las principales características de los préstamos ICO. Gracias, Nerea. Sara Benedí, abogada, colaboradora del programa. ¿Qué tal, Sara? Hola, buenos días. Muy bien. Buenos días. Te están llegando a ti consultas, ¿no?, de personas que quieren solicitar estas ayudas, estos préstamos ICO, y no saben bien cómo hacerlo o si cumplen dichos requisitos. Sí, Miriam, al final la situación de acceso, como estabais comentando, a la vivienda, sobre todo por parte de los jóvenes, es complicada y, claro, a pesar de estos días se ha hablado mucho de ampliar la edad para acceso a estos avales ICO, y todos los partidos políticos están un poco en esa lucha de quién ofrece más, ¿no? Y entonces eso también ha disparado las consultas en el despacho de personas que quieren adquirir esa vivienda y quieren saber si cumplen los requisitos o no, y luego saber un poco los condicionantes que va a conllevar el acceso a la compra de la vivienda a través de estos avales ICO. Bueno, pues antes de incidir en cuáles son esos requisitos, aunque ya hemos ido conociendo algunos, estos días hemos hablado mucho de vivienda, con esa propuesta que salió del encuentro que mantuvo el Partido Popular el fin de semana en Asturias, después de las 12 medidas que planteó el Gobierno en ese foro de la vivienda el pasado lunes. Ambos partidos contemplan entonces esa ampliación de estos préstamos a más sector de la población que demanda una vivienda. Sí, eso parece ser, pero nosotros siempre informamos de que eso no dejan de ser promesas. Actualmente lo que está regulado y está en vigor es lo que Nerea muy bien ha explicado, con esos requisitos, y solamente se podrá acoger a esos avales ICO los menores de 35 años o personas a cargo. Sobre todo, las dudas que se nos plantean es que la gente piensa que ese 20% del aval ICO es una ayuda, una subvención, o que es una cantidad que nos entrega o bien el Ministerio de Vivienda o a través del Gobierno de las comunidades autónomas. Y eso es un error que hay que aclarar y que hay que recalcar. Realmente lo que nos van a facilitar es que el banco nos preste el 100% del precio de la compra, pero nosotros vamos a tener que devolver el 100%. ¿Qué ocurre? Que cuando tú planteas esto en personas ya de 30 y tantos años, de 30 a 35 años, que suele ser el perfil de acceso a este tipo de avales, estamos hablando de que o bien tenemos que ampliar el tiempo de devolución de estos importes y, por tanto, el plazo de devolución de esta hipoteca, que ya nos vamos a 35 años, o tenemos que ampliar la cuota hipotecaria mensual. Claro, esto cuando luego lo reflejas en números, Miriam, lo que estamos viendo es que vamos a conseguir una generación que cuando se jubilen probablemente sigan pagando la hipoteca. Entonces, se están poniendo parches, pero bajo mi criterio dudo mucho que esto vaya a solucionar el problema existente de acceso a la vivienda. Máxime cuando siguen teniendo que tener un 10% de ese precio de la vivienda para poder afrontar los gastos que conlleva la propia compraventa. Vamos, que es como cuando te permite tu banco dejar de pagar los intereses por un tiempo, pero al final los tienes que pagar y eso se suma otros años. Y en este caso suponemos, para quien no tiene ningún tipo de ahorro, como ahora los bancos sí que te piden esa cantidad, ese 20%, ellos avalan, lo que es un aval de toda la vida. O sea, no te están regalando nada, te están permitiendo comprar una vivienda, pero tú tienes que apoquinar con ese gasto pues casi de por vida. ¿No, Sara? Claro, al final es como que se crea un falso espejismo de gente que realmente no podría acceder a esa vivienda, de que sí que pueden acceder y de que sí que van a poder afrontar esos gastos.
Claro, estamos hablando de importes que, dado el precio de la vivienda, son altísimos y gente que se está endeudando a 300.000 euros durante 35 años de su vida. Y es lo que hablamos. Si tú sumas una persona que firma la hipoteca con 33, le sumas 35, se va a jubilar y probablemente tenga que seguir pagando una hipoteca con esa pensión de jubilación. Entonces, claro, aquí el problema ya no radica tanto del préstamo hipotecario como tal para comprar la vivienda, sino del precio de la compra de la vivienda. Y hasta que todos los esfuerzos no vayan destinados a que ese precio de la vivienda baje, y eso no puede ser de otra manera que con ampliar la oferta del mercado de vivienda, pues va a ser esto muy complicado, porque realmente hacemos los números y, bueno, pues hay gente que sí que se acoge, pero la mayoría no termina por aceptar estos avales ICO por las consecuencias que estoy recalcando. Luego, el trámite sí que es muy sencillo y desde la propia entidad bancaria se encargan casi todas de tramitarlo ellas directamente. Pues aclarado queda. Sara Benedí, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un abrazo. Un placer. Un placer. Gracias. Bueno, pues sigue siendo muy difícil acceder, con aval ICO, sin aval ICO, como nos estaba contando, al final tienes que pagar tu hipoteca, los precios de las viviendas están muy caros y hoy precisamente conocemos datos sobre la posibilidad de emancipación de nuestros jóvenes. ¿Y qué dicen esos datos, Nerea? Pues Miriam, las cifras hablan por sí solas, vamos a verlas y vamos a ver en qué se traducen. Acabamos de conocer los datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de Juventud de España, nos muestran los datos a nivel nacional, donde la tasa de emancipación se sitúa en el 14,8%, pero nos vamos a centrar en los datos de Aragón, de nuestra comunidad autónoma. Son datos correspondientes al primer semestre de 2024, donde la tasa de emancipación en Aragón se sitúa en el 14,6%. Lo cierto es que es inferior a la del conjunto de España, que como decíamos se sitúa en 14,8%, y en este caso sube la tasa de emancipación 1,6 puntos con respecto al mismo periodo en 2023. O sea que sí que hay una ligera subida en esa tasa de emancipación, la cual sigue siendo muy baja. Lo que nos muestra también este observatorio es que alquilar en solitario a los jóvenes les supone el 72% de su sueldo, y en el caso de comprar vivienda tienen que destinar 3,40 años únicamente a la entrada, 3,40 años de su 4 años de su salario, y también un 55% de su sueldo mensual a la cuota de la hipoteca. Estos son algunos de los datos que nos muestra este observatorio aquí en Aragón, y hemos salido a preguntar a la calle a los aragoneses, a los jóvenes aragoneses, cómo ven ellos el acceso a la vivienda, cómo ven esta situación. Y ahora que ya voy a acabar la universidad te planteas irte a vivir tú sola, pero claro, o tienes que compartir piso y aún así son unos precios desorbitados, o pues al final te tienes que quedar con tus padres. 2 años y medio en el mismo sitio y no me han subido nada, así que tocando madera, la verdad. Yo ahora mismo estoy viviendo en una residencia de estudiantes y la verdad es que sí que me gustaría independizarme e irme a vivir a un piso de alquiler, pero es que los precios están tan caros que es que sale más caro vivir de alquiler que vivir en una residencia. Estamos mirando para el año que viene hacer Erasmus en otros sitios y está bastante complicado el encontrar un alojamiento que se adecue un poco las condiciones de vida con lo que te piden que pagues. Bueno, eso quiere decir que ocurre aquí y ocurre en otros países. Claramente, lo cierto es que los jóvenes lo tienen difícil y por eso proliferan cada vez más las agencias que alquilan habitaciones, porque la única salida es compartir piso con amigos, compañeros, con gente que no conozcas de nada. Susana. Sí, así es. La oferta de las habitaciones de alquiler ha ido creciendo de manera importante aquí en Zaragoza, y es que cada vez son más los jóvenes que deciden optar por este tipo de arrendamiento debido a ese elevado precio que tienen ya el alquiler de los pisos completos. Tenemos con nosotros a Virginia Lapuente. Virginia, buenos días. Lleváis 15 años casi alquilando esta manera de habitaciones, ¿no? En vez de pisos enteros, solo habitaciones. ¿Cómo ha ido cambiando el perfil? ¿Cuál es el perfil ahora mismo? Pues ahora mismo el perfil son jóvenes estudiantes de España y de casi parte de todo el mundo, y sobre todo jóvenes profesionales que vienen a Zaragoza en busca de trabajo y necesitan habitación. Decíamos, ¿no?, que el coste de esos precios enteros sí que ha subido. Entonces, en este caso, no sé si habéis notado que al final ese es un motivo, ¿no?, que lleva a que la gente se lance a alquilar solamente las habitaciones. Sí, sobre todo para los jóvenes profesionales que empiezan a trabajar y que no pueden permitirse pagar un apartamento o un piso completo, esto les facilita mucho su trabajo en Zaragoza.
Porque al final son habitaciones que, bueno, que no tienen un determinado periodo, ¿no? Que luego pueden dejar tranquilamente, no como ocurre con un contrato de alquiler de pisos enteros. Claro, en el alquiler por vacaciones los periodos de alquiler pueden ser más cortos, pueden ser prorrogables y así les facilita el poder empezar a trabajar. En este caso decíamos que habían subido el precio de los alquileres de los pisos. Ahora mismo una habitación, ¿cuánto cuesta, ¿no? ¿Cuánto suele rondar ese precio medio de la habitación y cómo ha ido cambiando también con el paso de los años? Nuestros precios rondan alrededor de los 400 euros, pero el incremento de nuestros precios en estos 15 años no es equiparable al incremento de los precios de los pisos completos. Entonces esto es una ventaja también para nuestros inquilinos. Muchísimas gracias, Virginia. Bueno, pues ya vemos que al final esta es una opción que los jóvenes y los no tan jóvenes terminan optando por hacer debido a esa subida de los precios de los pisos de alquiler. Gracias, Susana. Ya lo tienen, yo creo, asumido y bueno, pues con 25 años te apetece, con 35 te apetecerá menos y ya con 40 compartir piso, pues la verdad debe dar bastante rabia, Juan. Con 40, con 50 y con 60. No nos olvidemos de que también el número de divorcios ha crecido mucho y cuando una pareja se divorcia, pues alguien se tiene que buscar también la vida, ¿no? O los dos. Con lo cual no estamos hablando solo de eso. Yo creo que Sara lo ha explicado muy bien y es un problema que tenemos endémico y este sí que es un problema de España. Porque claro, tú miras Eurostat en el año 2023 y un europeo de media en Europa invierte el 19% de su renta en vivienda. Cuando hay una norma que dice que hasta el 30% sería razonable, o sea que tienes un amplio margen. Es que te vas a España y de media estamos por encima del 40%, al 41 y pico por ciento. Entonces, claro, resulta prácticamente imposible comprar esa vivienda y como bien decía Sara, yo creo que eso son una serie de parches, o sea, es un dinero que luego tienes que devolver y comprarte a los 30 y tantos una casa y pensar que cuando te jubiles, que fíjate tú lo que te queda, te seguirás teniendo que pagar la hipoteca, pues hombre, la verdad es que no invita a mucha cosa. De momento la solución a corto plazo es la que están haciendo estos jóvenes y todas estas personas, e insisto, gente no tan joven, que es compartir piso como cuando se era estudiante o cuando ahora, pues ya te digo, tienes a lo mejor 50 o 60, ya no hablemos de esos desempleados a partir de 50, 55 años de larga duración, que es muy difícil que encuentren un empleo y que se ven obligados a encontrar y a compartir vivienda, incluso jubilados, porque si no, no les llega. Yo creo que es una situación que sí que en España tenemos que, para cumplir el artículo 47 de la Constitución, corresponde a los poderes públicos promover que todos tengamos una vivienda digna y adecuada. Bueno, pues está claro que es el principal. Que lo promuevan. Está claro. Lo es, y es que como decía Sara, no solamente es un parcheo, es un espejismo, porque claro, si te está dando, los préstamos sí que lo que hacen es darte el 20% de aval, entonces hay gente que se va a contratar una hipoteca cuando en realidad no debería hacerlo, y eso al final puede tener consecuencias, pueden llegar hasta perder las casas, como ya pasó tristemente allá por 2010. Entonces, mucho ojo a la hora de contratar una hipoteca si no puedes permitirte pagarla. Yo creo que la solución está, pues lo que estábamos hablando, en hacer muchísima más vivienda para conseguir que los precios bajen. Mientras que no bajen los precios, es que es un problema real para los jóvenes y, como decía Juan, para divorciados, para gente mayor, que al final no van a tener dónde vivir. Es que si un joven, como nos estaba comentando antes Nerea, tiene que destinar el 55% de su sueldo a la hipoteca, es que está haciendo mal las cosas, porque se recomienda el 30%. Entonces la situación es insostenible. Pero está haciendo malas cosas o también subieron en su momento los tipos de interés y también no, pero vamos, más de lo que se tiene que 55% ya es complicado, Claro, no, desde luego. Los trabajos se pueden perder. Ahora mismo la economía va bien porque la gente tiene trabajo. Si la economía da un giro y no va tan bien, puede haber muchas familias que tengan problemas. Entonces, ojo con las inversiones. Llega Trump y parece que Euribor está reaccionando también a sus políticas. Pero eso lo dejamos por ahora. José Antonio. Ahora miraba hoy en uno de los portales más conocidos, en Zaragoza hay 698 alquileres de habitaciones, todo en Zaragoza, y 492 pisos en alquiler. O sea, se confirma que hay muy poca oferta, ¿no? Y es el problema. Se ha disparado, pero efectivamente no es para celebrar hoy, cualquier joven no es para celebrar su juventud si hablamos de este tema, porque lo tienen tan complicado. Y es una de las consecuencias es que luego se quieran ir fuera. Es que si tú ingresas 1.200 y tengo que pagar 800, pues es que me voy a ir a trabajar fuera porque me van a pagar más, ¿no? Y no solamente luego allí se eso. encontrarán otros problemas, seguro.
pero que es uno de los motivos. Aparte de que luego las generaciones han cambiado. Yo creo que ahora un chaval de 25 años quiere conocer también mundo, ¿no? Entonces, pero sí, es un problema y luego vivir con desconocidos, o sea, es poco atractivo todo. Si vas al ICO, no, es el 100%, o sea, que realmente está bien porque es una medida que te ayuda, bueno, es una medida más, pero tienes que pagar el 100% y que es muy probable que no te salgan los números como escuchábamos ahora. Rápido, Juan. Y tan rápido, el precio medio de la vivienda, por ejemplo, en Francia es la mitad del precio medio de la vivienda en España. Sin embargo, los salarios en Francia no son el doble, pero casi de lo que son los salarios en España. ¿Qué haces si tienes 25 años? Ya no hay más preguntas. Voy a mirar la en Francia. cuenta ya te sale.